El presidente, sí, Gabriel Boric, ya llegó a La Moneda. Estamos viendo imágenes ahí de lo que podría pasar ya en los próximos minutos. Dani Tirs está en el Palacio de Gobierno para que nos cuente más detalles de cómo fue la llegada del presidente. ¿Dijo algo? ¿Se espera algún punto de prensa en algún momento? ¿Cómo estás, Dani? Muy buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Cerca de las 7 de la mañana llegó el presidente Gabriel Boric aquí al Palacio de Gobierno. La verdad es que no tuvimos posibilidad de tener contacto con él porque llegó en su cápsula y directamente al estacionamiento, así es que no hemos tenido contacto con el mandatario, pero la verdad es que lo que se está esperando a esta hora es la vocería que va a realizar la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, para poder dar más detalles respecto a esta denuncia que pesa contra el presidente, que se conoce ayer cerca de las 10 de la noche, de 9 minutos antes de las 10 de la noche. El comunicado firmado por el abogado del presidente fue difundido a través de Prensa Presidencia. Fue el equipo de comunicaciones del mandatario que da a conocer esta información, un comunicado que detalla que pesa esta denuncia en contra del presidente que se habría interpuesto ante la Fiscalía Regional de Magallanes el día 6 de septiembre. Desde ahí entonces que en los días posteriores a eso el Palacio de la Moneda se habría enterado de esta noticia. Según tenemos conocimiento, el día 9 de septiembre se detecta por parte de los equipos de La Moneda esta situación y por lo tanto entonces se empieza a intentar recabar detalles respecto de lo que habría ocurrido. La denuncia es por difusión de registro de imágenes privadas y una falta de acoso sexual. Lo que detalla este comunicado y también el propio abogado es que previo a la presentación de esta denuncia, 10 años antes, entre julio de 2013 y julio de 2014, el presidente, entonces quien fuera candidato a la Diputación de Magallanes y posteriormente diputado, fue víctima de un acoso sistemático vía correo electrónico por parte de una mujer mayor de edad. Los invito a que revisemos lo que fue esa locución pública de hoy día a las 7 de la mañana por parte de Jonathan Valenzuela, abogado del presidente de la República, dando más antecedentes en torno a esta denuncia. Que desde julio del año 2013 y hasta el año 2014 mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido ahora como un nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del año 2024. Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente. 10 años después, porque no había ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, 10 años después se ha presentado una denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes en los términos que ha sido comunicado el día de ayer. Desde el primer momento, el presidente Gabriel Boric ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. A ver, Dani, hagamos un rápido repaso. Ayer, cerca de las 10 de la noche, hay un comunicado del mismo abogado del presidente Gabriel Boric diciendo que existe una denuncia estampada el 6 de septiembre por acoso sexual. Sin embargo, él en ese mismo comunicado, el abogado dice que el acoso habría sido al revés, que el mismo presidente, hace 10 años atrás, habría recibido cerca de 25 mails que venían de distintas casillas de correo electrónico y uno de ellos tenía imágenes explícitas. Tras dar a conocer estos hechos ayer en la noche, él hoy a primera hora, a las 7 de la mañana, cuando ya estábamos en vivo con el noticiero, da un punto de prensa contando más o menos lo mismo que contaba ayer en este comunicado y respondiendo las preguntas de la prensa. Reacciona a primera hora el abogado del presidente y suponemos que lo va a hacer ahora en los próximos minutos el mismo gobierno, adelantándose a lo que podría pasar en la jornada de hoy, donde tal vez conozcamos detalles de esta denuncia que ya tiene más de 2 meses en Fiscalía allá en Punta Arenas, porque fue el 6 de septiembre. De hecho, se le preguntaba hoy al abogado, ¿por qué dan a conocer esto ahora, sabiendo que esta denuncia existe hace más de 2 meses? Y él decía que, bueno, que esperaron un tiempo prudente para conocer todos los antecedentes del caso. Pero en cuestión de minutos, y tal vez aprendiendo de lo que fue todo el manejo del caso Monsalve, muy probablemente el gobierno se refiere a todo esto, Dani. Claro, la verdad es que cuando se difunde este comunicado se informa también a través de comunicaciones de presidencia que el día de hoy se iba a realizar esa vocería en la comuna de Las Condes por parte del abogado a las 7 de la mañana y que posteriormente
habría una vocería de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Eso es lo que estamos esperando que ocurra dentro de los próximos minutos. Se decía que probablemente eso ocurra entre las 8:30 y 9 de la mañana y por lo tanto vamos a ver si es que se concreta a esa hora esa vocería. ¿Por qué? Porque quedan preguntas respecto a cómo se han ido desencadenando los hechos y más allá del fondo de la denuncia, que por supuesto es algo que tendrá que investigarse en Fiscalía, ahí está radicado. Tenemos interrogantes respecto a quién tenía conocimiento de esta información, cuándo se enteró de esta información el propio presidente, porque según ha detallado el fiscal regional de Magallanes, se trata de una investigación secreta que estaría desformalizada y por lo tanto la duda es si es que estaban en conocimiento hace bastante tiempo ya, ¿por qué no se presenta esta información a la luz pública previamente? Recordemos que estaban en pleno caso Monsalve con múltiples vocerías y por lo tanto la duda es si es que finalmente entonces eso se habría materializado antes o no, por qué motivo no se habría hecho antes, es una de las interrogantes. Hay más reacciones respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas y específicamente en torno a por qué esto no se dio a conocer antes. Revisemos esas declaraciones. El Consejo Profesional ha indicado que lo que nosotros debíamos hacer es tomar conocimiento del contenido de esta denuncia. La última comunicación con la Fiscalía fue hace un mes, el 25 de octubre. A mí me ha parecido que el plazo de un mes, esto es al 25 de noviembre, fue un plazo prudente para ya hacer públicos estos hechos, porque también quiero ser muy claro en esto. No tenemos nada que esconder. El presidente ha sido víctima de una serie de actos que quedarán perfectamente establecidos. Ya le pareció un tiempo prudente, dice Jonathan Valenzuela, abogado del presidente Gabriel Boric, de poder darlo a conocer hoy, luego de tener también más detalles respecto a la denuncia. El 22 de octubre se reunió con el fiscal regional para poder tener más antecedentes y desde entonces ya están en conocimiento de los detalles de lo que sería esta investigación que está radicada ahí en la Fiscalía Regional de Magallanes y por lo tanto entonces lo que vamos a ver dentro de los próximos minutos es la versión del gobierno respecto a esta denuncia en contra del presidente Gabriel Boric. El abogado dice, jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con la denunciante. Habrá que ver si aparecen más detalles al respecto durante esta jornada. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Que esté muy bien. A esta denuncia por acoso sexual. Escuchemos. A todas y todos. A propósito de los hechos que han sido comunicados el día de ayer, en mi calidad de abogado del presidente Gabriel Boric, quisiera aclarar y remarcar con mucha claridad que desde julio del año 2013 y hasta el año 2014 mi representado fue víctima de un envío de correos electrónicos constitutivos de un acoso sistemático en su contra, el que ha tenido ahora como un nuevo episodio la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Regional de Magallanes el 6 de septiembre del año 2024. Quisiera ser muy enfático y muy claro en sostener que se trata de envíos de correos electrónicos, 25 correos electrónicos, cuyo contenido no voy a comentar en detalle, pero sí puedo decirles que en uno de ellos se le hizo envío de imágenes de carácter explícito, no solicitadas y no consentidas por parte del presidente. 10 años después, porque no había ningún contacto entre ellos desde julio del año 2014, 10 años después se ha presentado una denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes en los términos que ha sido comunicado el día de ayer. Desde el primer momento, el presidente Gabriel Boric ha estado a completa disposición del más absoluto esclarecimiento de estos hechos. Tanto es así que yo el día 22 de octubre me entrevisté personalmente con el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, y le hice entrega de copia de todos los correos existentes, los que son meridianamente esclarecedores. El presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia y quiero ser yo muy enfático y claro en que este es un caso en que debe enfocarse globalmente. El presidente es víctima de una situación de acoso sistemático a través del envío de correos electrónicos que tiene como evento este año la presentación de esta denuncia. Estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida en la instancia correspondiente. ¿Por qué se demoran más de dos meses en hacerlo público? ¿Por qué lo hacen público ahora y no cuando se ingresó la denuncia, que fue el 6 de septiembre? El Consejo Profesional ha indicado que lo que nosotros debíamos hacer es tomar conocimiento del contenido de esta denuncia. La última comunicación con la Fiscalía fue hace un mes, el 25 de octubre. A mí me ha parecido que el plazo de un mes,
esto es al 25 de noviembre, fue un plazo prudente para ya hacer públicos estos hechos, porque también quiero ser muy claro en esto, no tenemos nada que esconder. El presidente ha sido víctima de una serie de actos que quedarán perfectamente establecidos. ¿Ellos se conocen cuando él hizo la práctica? ¿El delito podría quedar prescrito, por ejemplo? Todas las circunstancias de carácter jurídico también son parte del esclarecimiento y son resultado de la investigación, y creo que quedarán establecidas la Fiscalía. Abogado, en el comunicado dice que se conocen cuando se hace la práctica profesional. ¿5 correos que se enviaron hace 10 años? Han existido respuestas, todas respuestas que muestran la desorientación de quien recibe un correo sin ningún, digamos, tipo de justificación. Por ejemplo, signos de interrogación y preguntas de qué se trata esto. Cuando el presidente recibe estos correos, él estaba realizando su práctica profesional o era la denunciante, y esto se da en el contexto del inicio de cuando era diputado, cuando empieza el primer periodo, ¿no? Si nos podría esclarecer más o menos el contexto del... Tal como ha sido informado ayer, los hechos comienzan en julio del 2013, el último correo enviado es en julio del 2014. ¿Pero el presidente estaba haciendo la práctica en ese momento? ¿Era él quien estaba haciendo la práctica en ese momento? El presidente se encontraba realizando su práctica profesional al inicio de este periodo. ¿No se estimó pertinente hacer la denuncia previo a que pasaran 10 años, considerando que usted está diciendo que el presidente es víctima de ese acoso? Sí, como usted comprenderá, muchas personas que tienen funciones públicas, que se ven expuestos públicamente, lamentablemente son muchas veces objeto de este tipo de fijaciones, a veces persecuciones en diversos formatos. No todas esas circunstancias llegan a judicializarse o en manos de la Fiscalía. ¿Cuál es, por ejemplo, ¿Por qué guardó 10 años los correos del presidente? 10 años esos correos del presidente. La verdad es que lo que ha ocurrido es que hay correos, como tenemos todos, digamos, en nuestras casillas personales, que permiten esclarecer perfectamente la calidad de víctima del presidente de estos hechos, y ha sido, insisto, muy aclaratorio poder ponerlos a disposición de la Fiscalía. ¿Cuál es un ejemplo en torno al ánimo del presidente? ¿Él está tranquilo? ¿Cuál es más o menos el ánimo justamente acá? Quiero ser muy enfático y claro en esto para que podamos comprender el caso que enfrentamos. El caso que enfrentamos inicia en julio del 2013 a través del envío de una serie de correos electrónicos constitutivos de un sistemático acoso en contra de mi representado, el que tiene como evento más nuevo, si usted quiere, la presentación de esta denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes del 6 de septiembre. Ahora, ¿hay testigos de ese presidente o menor? No tengo esa información, sé que es mayor de edad. ¿Tenía con el presidente, abogado? ¿Hay testigos de ese acoso sistemático del que usted habla? Por si él estaba haciendo la práctica, ¿hay otras personas testigos de ese acoso del que usted denuncia? Le insisto, lo que tenemos como prueba y evidencia de esa interacción son los correos electrónicos que están en poder de la Fiscalía. Entendiendo que es observar ¿Cómo se entera el presidente de esta denuncia? cuentas de correos distintas. ¿Efectivamente es así? Es así, la misma remitente, la misma persona, desde diversas casillas de correo ha hecho estos envíos con diversos contenidos, incluyendo el que ya comentaba. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo? Abogado, la denuncia es El porque... presidente desde el primer momento ha estado a completa disposición del esclarecimiento más absoluto de estos hechos. Insisto, el trabajo de un abogado como soy yo frente a la Fiscalía supone respetar también la autonomía de la Fiscalía, que tiene que hacer su trabajo en su marco institucional. La Fiscalía Regional de Magallanes ha trabajado en esto de manera totalmente profesional. Me entrevisté con el fiscal regional como cualquier abogado, de cualquier persona, y lo que entendemos que tiene que pasar es que se esclarezca completamente estos hechos. Físicamente a la mujer y el presidente, ¿cierto? ¿Cómo se entera también el presidente de esta denuncia? Se entera a través de una revisión periódica que se realiza de eventos, hallazgos que pueden tener significación en diversos ámbitos públicos, y aparece esta denuncia y entonces se toma contacto con la Fiscalía para conocer su contenido y actuar en consecuencia. Esto es septiembre, cuando ella pone la difusión de esa fotografía, porque es parte, entiendo, de la denuncia, la difusión de estas fotografías de contenido explícito. Completamente. Tenemos muy claro cuáles son los hechos y quiero remarcarlos. Son hechos que inician el año 2013 con el envío desde diversas casillas de correo por la misma remitente de una serie de mensajes que constitutivos de acoso sistemático en contra del presidente y que tienen como corolario, si usted quiere, la presentación de esta denuncia. ¿El presidente conoce a la víctima laboral? En esta época de práctica profesional había una relación directa laboral con la denunciante. ¿Conoce a la víctima el presidente? Le insisto, estos son hechos que nos llevan al año 2013, desde julio del 2013. En ese momento el entonces candidato Gabriel Boric estaba realizando su práctica profesional en Punta Arenas.
¿Únicamente se comunicaban por correo o alguna vez tuvieron alguna interacción en persona? ¿Se comunicaban solo por correo en ese entonces? La interacción de ellos. La interacción que nosotros conocemos y que resulta pertinente el día de hoy para poder entender el caso, la más fuerte y más clara son precisamente estos correos. Creo que ya respondió todo, así que les agradezco. Muy buenos días. Bueno, se va ahí Jonathan Valenzuela, el abogado del presidente Gabriel Boric, contestando las preguntas que estábamos acá todos los medios muy expectantes, y por lo mismo estamos acá ahora tratando de comprender un poco lo que ocurría en torno del contexto de cuando se desarrolla esa noticia. Lo decía bien el abogado recién, todo esto ocurre en el año 2013 y 2014, entre julio de 2013 y julio de 2014. Preguntábamos también, porque había una confusión, si es que esto se da en el contexto en que él estaba haciendo la práctica o la denunciante. El abogado acá, Jonathan Valenzuela, deja zanjado que esto se da cuando el presidente, en ese entonces candidato a diputado, estaba realizando su práctica profesional en Magallanes. Le tratamos de preguntar acá al último si la interacción que hubo entre ellos era únicamente a través de los correos o si en algún momento, por ejemplo, se conocieron en persona o interactuaron en persona. El abogado señala en ese sentido que acá lo relevante para ellos en términos de lo que se está acá dilucidando es que hubo una interacción a través de correos electrónicos. No detallaron, por ejemplo, si ellos en persona alguna vez se conocieron o no, pero sí dan cuenta de aquello en el año 2013 y 2014, que ahí habría ocurrido todo esto, y donde también él, como también señala el mismo comunicado, que podríamos decir varias de las declaraciones entregadas por el abogado Jonathan Valenzuela tenían mucho que ver precisamente con este comunicado que desde ayer se fue emitiendo desde el mismo gobierno, y donde, en otras palabras, prácticamente decía lo mismo el abogado con respecto a ese comunicado. Tratamos de ir preguntando también, por ejemplo, por qué, si es que el hecho fue denunciado en septiembre, 6 de septiembre, recién ahora, poco más de 2 meses, se hace conocido el caso, y él señalaba que si bien se hace conocido ahora esto, él hace un mes atrás ya estaba, por ejemplo, entregando antecedentes a la Fiscalía, y que para él era pertinente esperar un poco más de un mes desde que se ingresa la denuncia para ya recopilar y entregar antecedentes, muchachos. Sí, algunos les preguntaban incluso si esta situación podía prescribir, dado el tiempo que ha pasado desde la situación en la que habría ocurrido esta situación hasta que se hace la denuncia, que fue en septiembre de este año recién. Lo decían, ahí lo explicaban cuáles habrían sido las fechas en lo que ocurre esto, que está, decía el abogado de Gabriel Boric, respaldado por correos electrónicos, que es una situación que, si bien parte como una denuncia hacia el presidente Gabriel Boric por acoso y por difusión de imágenes no consentidas, esto se termina transformando en que el abogado de Gabriel Boric dice que él es la víctima del acoso. Entonces, sin duda es una situación que ahí se tiene que esclarecer, y el abogado dice que esta situación está respaldada por 25 correos electrónicos donde esta mujer que hace la denuncia le habría enviado imágenes, dice él, en uno de estos correos sin habérselo pedido. Es parte de lo que se puede explicar. Llama la atención porque hablan de 25 correos que fueron enviados desde distintas cuentas, de distintas casillas. Ahora quiero destacar algo, Nico, que nosotros conocemos todo esto por un comunicado que da a conocer ayer en la noche el abogado Jonathan Valenzuela, abogado del presidente Gabriel Boric, da a conocer este comunicado donde señala que existe esta denuncia. Hasta el momento, Nico, no hemos tenido acceso a la denuncia formal, a la denuncia propiamente tal. Nos estamos enterando de esto a través de este comunicado del abogado hecho ayer en la noche, y hoy también destacar que este punto de prensa lo realizan a las 7:15 de la mañana, muy tempranito, adelantándose tal vez a los hechos o al conocimiento de la denuncia formal que podamos conocer tal vez durante esta jornada. Pero todo esto lo conocemos de palabras del abogado de Gabriel Boric. Claro, antes de que se haga público, quizás a través de algún medio de comunicación, para no repetir lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Manuel Monsalve, que el caso de Manuel Monsalve se hace pública primero en los medios de comunicación y después reacciona el gobierno. Quizás están también abordando la situación desde ese punto. Y enfrentan esto, Nico, a primera hora de la mañana.
Claro, precisamente, como ustedes también lo dicen, suponemos que esto tiene que ver con algo estratégico desde el punto de vista de, por ejemplo, no incurrir en algo que ha sido tan criticado como ocurrió con el caso anterior que ustedes mencionaban, de una respuesta más bien tardía. Acá podríamos decir que si bien esto se da a conocer incluso 2 meses después de que se ingresa esta denuncia, que recordemos fue el 6 de septiembre, podríamos pensar que se adelantaron quizás al mismo hecho que ustedes planteaban, a que se diera a conocer quizás en no mayores detalles, pero sí tener noción, por ejemplo, qué contiene aquella denuncia. Y, por ejemplo, en ese caso hay detalles que nosotros también tratamos de ir conociendo con el abogado, como por ejemplo la edad de la denunciante en este caso, que tampoco se nos clarificó para efectos de la relevancia de la investigación. Según él, es solamente pertinente que sea una persona mayor de edad, que es lo que él también señalaba. Pero, por lo mismo, acá creemos que a la luz de este hecho que se da a conocer ayer en la tarde, en la noche prácticamente, cuando se emite este comunicado, entendemos que, claro, aquí puede estar contenida, en este caso, la versión que están entregando desde el mismo presidente y su círculo, en este caso a través de su abogado. Pero también entendemos que lo que señala este comunicado, que como explicamos también, prácticamente era similar a lo que entregó en declaraciones recién el abogado, da cuenta de fechas, de periodos, de cronologías, por ejemplo, para dar contexto. Y ahí también entendemos que eso puede tener también una señal de querer entregar transparencia, suponemos, a este hecho, que de por sí, más allá de que el abogado del presidente en este caso señala que él sería prácticamente la víctima, y acá también entendiendo que hay una persona, una mujer que es denunciante, más allá de eso entendemos que por transparencia, imaginamos, se entregan ciertos elementos importantes, como por ejemplo las fechas, también el contexto de cuando ocurre esto, que es cuando el presidente, en aquel entonces candidato a diputado, hacía su práctica profesional allá en la región de Magallanes, y creemos que esto también va de la mano con aquello, con quizás no cometer algunas quizás situaciones que podrían ser criticables, pensando en el tema de cómo poder llevar a cabo finalmente una respuesta pública, mediática, sin duda, a través de este tipo de declaraciones, y que acá presumimos también, pensando en cómo fue redactado el comunicado y también cómo respondió las preguntas acá el abogado, imaginamos que tiene que ver con eso, con tratar de entregar transparencia y también disposición a esta investigación. No, y además, como se trata de una denuncia de acoso sexual, también no se pueden entregar mayores detalles de la denunciante, ¿cierto? Porque es así como se tienen que abordar estos casos. Pero es importante el tema de la cronología, Nico, y por eso lo aclaraba también el abogado, porque muchos se preguntaban si acaso esta denuncia surge cuando, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric era diputado de la República. Recordemos que acá el abogado dice que esto es desde julio del 2013 a julio del 2014. O sea, hay un periodo en el que sí el presidente era diputado, porque él en el 2013 se postula y asume en 2014, en marzo. Entonces sí, ahí habría quizás una coincidencia en las fechas, en los periodos. Claro, sí, coincide con su primer periodo como diputado. No, y además otra cosa también que sería importante o interesante de saber era qué relación existía entre ambas partes, entre la denunciante y el ahora presidente Gabriel Boric. Eso te quería preguntar, si Nico, una porque relación laboral. en el tanto ahora en el punto de prensa como en el comunicado que da a conocer el abogado del presidente Gabriel Boric, Jonathan Valenzuela, él señala lo siguiente, dice que jamás tuvo relación afectiva ni de amistad, pero sí nos señala que es que la denunciante es una persona que él conoce durante su práctica profesional, es decir, lo que nos da a entender, nos da a entender que personalmente se conocían, que tenían una relación laboral, profesional en ese entonces, porque el presidente en ese entonces estaba haciendo su práctica profesional, y que a raíz de ese conocimiento que tenían en ese lugar de trabajo, él ya comienza lo que el abogado relata como un acoso sistemático en su contra, dando cuenta de estos 25 correos electrónicos enviados desde distintas casillas y que uno de ellos contiene material explícito. Lo que no sabemos, bueno, el abogado dice no tenían relación afectiva ni de amistad, pero no sabemos si hubo intercambio de correos electrónicos, si es que el presidente... Entonces, en esos 25 correos. En ese entonces, practicante y
estaba por asumir como diputado, si él contestó esos mails, si hay intercambio de mails, si hay algún antecedente más, y eso tal vez lo vamos a conocer durante el transcurso del día, cuando, si es que llegamos a tener acceso a la denuncia interpuesta en 6 de septiembre, hace 2 meses, el 6 de septiembre de este año. Sin duda va a ser parte de la investigación, Nico. Y otro dato más importante es que no sé si se acuerdan ustedes que hace algún tiempo hubo algunos cuestionamientos por parte del alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, quien en su oportunidad dijo que el presidente no había terminado su práctica profesional porque la había iniciado en San Ramón, en la Corporación de Asistencia Judicial de San Ramón de la Comuna, pero no es que haya reprobado la práctica, sino que no la terminó ahí en San Ramón porque se produce este traslado a Punta Arenas y ahí es donde termina su práctica profesional. Claro, nosotros, por ejemplo, le preguntamos incluso al abogado en qué se basó esta interacción, porque claro, acá se especifica que hay un envío de 25 correos electrónicos por parte de la denunciante hacia el presidente, en ese entonces casi candidato, casi antes de ser diputado. Pero nosotros preguntamos también, ¿la interacción entre Gabriel Boric y la denunciante se da únicamente a través de los correos electrónicos? ¿Hay interacción de ellos, por ejemplo, de manera personal? ¿Compartían quizás alguna labor en este desarrollo de la práctica profesional allá en Punta Arenas? Son detalles que nosotros tratamos de ir consultando, pero el abogado en ese sentido no quiso detallarlo, y lo que nos respondió fue precisamente que para la relevancia del caso, de lo que se está investigando, para ellos simplemente por ahora, obviamente, los correos electrónicos son lo que podría tener importancia en términos de lo que se está denunciando acá, y también lo que para ellos podría ser, creemos, importante en términos de evidencia. Por lo mismo que él decía que el 22 de octubre, hace ya más de un mes, él mismo se reúne con el fiscal Cristian Crisosto de la Fiscalía Regional de Magallanes y le entrega estos 25 correos como evidencia, y entendemos que eso también tiene que ver con lo que ellos dicen, que aparentemente para la defensa del presidente es solo por ahora relevante esta interacción que es a través de los correos electrónicos, no dejando claro, que es lo que ustedes también plantean como duda, si es que ellos, por ejemplo, interactuaron de manera personal o si tenían quizás incluso actividades que desarrollaban en conjunto en aquel entonces. Son dudas que obviamente esperamos poder ir dilucidando a lo largo de esta jornada, en este caso que por ahora tenemos ya las palabras oficiales del abogado del presidente en términos de esta denuncia, que de por sí, pensando en el tipo de denuncia que es sin duda muy grave. Una pregunta muy importante que se le hizo al abogado del presidente fue ¿por qué deciden dar a conocer esta denuncia el día de hoy, sabiendo que esta denuncia fue interpuesta el 6 de septiembre de este año, hace poco más de 2 meses? Y él dice lo siguiente: debíamos tomar conocimiento de esta denuncia y consideramos un plazo prudente para hacer pública esta denuncia. No tenemos nada que esconder. Fue lo que dijo hace tan solo minutos el abogado del mandatario. Pregunta también que vamos a intentar dilucidar durante el día de hoy. ¿Por qué? Tiene que hablar el gobierno el día de hoy. Tiene que hablar el gobierno. Hasta ahora lo ha hecho el abogado. O sea, imagínate, solamente, después del caso Monsalve, lo delicado que es esto. Y otra pregunta que me parece clave también responder es si el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy investigado por la justicia y en prisión preventiva, estaba al tanto de esta denuncia. Eso también va a ser interesante dilucidar durante la jornada. Vamos a estar pendientes de todos esos detalles, Nico. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buena jornada. Gracias, Nico. Sin duda un hecho que va a marcar